Jesús vino a darte plenitud ahí donde estás. Jesús vino a darte plenitud, pero es necesario que tu mente sea transformada. El día de hoy me toca, ¿verdad? O tengo el privilegio de dar la palabra. Y sabe que una de las cosas que el Espíritu Santo nos está moviendo constantemente en estos últimos días, a que sí debemos de ver que algunas cosas en la vida son como ¿cómo se llama? Repetitivas. ¿Y qué cosas? Las malas circunstancias, las sorpresas de la vida, circunstancias que nosotros pensamos, ¿y esto cómo lo voy a superar si nunca pensé que esto me iba a pasar a mí? Y en algún momento a todos nos pasa esta repetición. Pasamos de vacas flacas y pasamos a las vacas gordas. Y después como que vuelve el ciclo de las vacas flacas. Y empezamos y volvemos a sentir miedos, tristezas, ansiedades, estrés, que parece que el cerebro a uno se le va a derretir, ¿verdad? De tanto pensar. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Y Pablo nos dice que nosotros podemos atravesar o enfrentar estas circunstancias, o más allá de las circunstancias, vivir nuestra vida de dos maneras. Una, de manera terrenal, o sea, humana y con mis limitaciones humanas. O dos, de manera que seamos esos seres que vivimos en la tierra, pero que en esos seres habita la plenitud de Dios. Pablo nos dice en 1 Corintios 2:16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A través de Cristo nosotros adquirimos la capacidad de comprender las cosas a un nivel superior, más que la nuestra en nuestra humanidad. Ahora, hoy quiero hablar de esas dos mentalidades con las que nosotros lidiamos. Y una es mente terrenal. Por tanto, si tenemos una mente terrenal, nuestras acciones también son terrenales. La mente y las acciones terrenales es cuando tenemos una corta visión, una visión limitada en la troposfera. La troposfera es la etapa, ¿verdad? Una de las etapas más bajas de la atmósfera. Y no me voy a meter ahí porque no voy a hablar de atmósferas. Voy a hablar de que cuando nos quedamos en esta última etapa de la tierra, nosotros no pasamos de lo mismo. ¿Y qué es? Ver solamente lo que mis ojos pueden ver físicamente, lo que puedo sentir, lo que puedo palpar, lo que puedo leer, lo que puedo sentir en mis emociones. Y cuando nosotros pensamos y venimos ante los ojos de Dios con esta mentalidad terrenal, solamente estancados en este nivel, yo reduzco a Dios en mis limitaciones humanas. Entonces, cuando yo tengo una circunstancia, en lugar de verlo a Él con su gran poder, como decía Pablo, tengo la mente de Cristo, lo que veo es la circunstancia y la dificultad que tiene esa circunstancia, los obstáculos que me toca atravesar en esa circunstancia. En el 2023, ya a finales, tuve una visión en esta casa, donde yo miraba a un hombre junto a un árbol muy hermoso. Y el hombre me decía: ven, siéntate acá. Y yo iba y me sentaba. Y cuando me sentaba junto a él, miraba que había un gran río de aguas limpias, pero con corrientes tan fuertes
que movía hasta las rocas y las aguas saltaban de la fuerza de la corriente del agua. Y me decía el varón: vamos, pasemos al otro lado. Cuando él me dijo esto, yo no miré que había al otro lado, no me enfoqué en lo que había al otro lado, me enfoqué en las corrientes del agua. Y tuve miedo, tuve temor. Salí de esta casa y todavía llegué a mi casa y sentía mucho miedo. Y me hinqué a orar y le dije: Señor, tengo temor de cruzar ese río. No sé qué significa esto hoy, pero tengo temor. La situación es que los primeros meses del año 2024 fueron horriblemente difíciles. Tanto que un día en la sala de mi casa estaba ahogada, orándole: Señor, sálvame, sálvame que perezco, sálvame. Me sentía Pedro, ¿verdad? Hundiéndose. Y sabe que ahí volví a tener la visión, pero ya no estaba junto a aquel hombre. Yo estaba en el río y no podía ni moverme de las corrientes tan fuertes que había. Y yo decía: si doy un paso, me lleva. Y estando ahí, el Señor me decía: Yamilet, mírame a mí. Cuando me dijo esto, volví en sí y dije: yo tengo que cambiar mi oración. Entendí que yo había visto o percibido o analizado la visión de manera terrenal. ¿Sabe por qué? Porque tuve miedo de las corrientes. Una, porque yo no sé nadar, hermano. Entonces, obviamente, yo pensé en mis limitaciones. Y dije yo: como yo no sé nadar, eso significa que el grado de dificultad para cruzar va a aumentar. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos hemos visto primero el conflicto? Miramos el nombre de la enfermedad, estamos ante el doctor y nos dan el diagnóstico y miramos el diagnóstico. Miramos las complicaciones que trae ese diagnóstico. Miramos las cifras de las deudas. Miramos la escasez de casa. Miramos las actitudes rebeldes de los hijos. Miramos las actitudes de indiferencia en el matrimonio. Miramos lo que estamos perdiendo. Primero miramos las carencias. ¿Y es malo esto? No, es normal como seres humanos. Es un sentido de supervivencia. Por eso lo hacemos. Pero Cristo, Jesús, no vino a dar su vida solamente para salvar nuestras almas. No, Él no vino y dijo: eres salvo, pero salvos y afligidos, salvos y entristecidos, salvos y encadenados a una enfermedad, encadenados a una depresión, encadenados a tristezas por lo que no tenemos. No, la palabra dice que Jesús vino a darnos vida en abundancia. Jesús vino para que vivieras en abundancia, para que tuvieras vida eterna. En Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Nos sacó de la cárcel de la carne. Por eso no podemos seguir pensando o recibiendo la vida en un pensamiento carnal. Debemos de pensar: Cristo, yo fui sentada con Cristo en lugares celestiales. Esto no me puede oprimir, esto no me puede encarcelar, mi mente no me puede encarcelar. Si estamos con una mente terrenal, siempre el proceso será más duro y frustrante al enfrentar. Siempre será difícil. Siempre será difícil hacer las cosas de la fe.
Siempre va a ser difícil venir a este lugar y levantar tus manos, porque primero vas a estar pensando en lo que estás pasando. Siempre va a ser más difícil venir por la mañana a orar. ¿Por qué? Porque tienes tantas cargas. Siempre se te va a hacer más difícil reconocer lo que Dios es antes de pedir. Porque lo primero que hacemos es pedir: sálvame, quítame, dame. Porque estamos pensando en una mente terrenal. Dios nos está llevando a una transición, a etapas donde debemos de dejar ya esa mente terrenal. Debemos de trascender a una atmósfera mayor de revelación, no de sentimientos. Ay, que como la alabanza hoy no sentí la presencia de Dios. Mente terrenal. Porque ¿a quién viene usted a alabar? Porque ¿quién provoca que la presencia descienda? Porque ¿qué voz es la que Dios va a escuchar? Usted dice: bueno, si no escuchó la de Celia, Señor, escucha la mía. Escucha mi necesidad. Escucha mi alma que gime. Pero si venimos con una mente terrenal, todo está malo. Es la culpa de otros. Es la culpa de mi circunstancia. Como le decía, como seres humanos, es normal. Es nuestro sentido de supervivencia. Entonces pensamos: ¿debemos solamente de sobrevivir? ¿Soportar? No. Jesús vino a dar vida. Jesús vino a dar plenitud. Jesús vino a darte plenitud ahí donde estás. Jesús vino a darte plenitud. Pero es necesario que tu mente sea transformada. Es importante que pidamos al Espíritu Santo la revelación. Revélanos al Padre. Revélanos a aquel que está en cuya gloria, que es incorruptible, cuya gloria es interminable, cuya gloria es invencible. Revélanos, Señor. Revélanos, Señor. Queremos caminar con mentes poderosas, o empoderados, como dicen por ahí, pero empobrecidos en el alma, porque no tenemos nada. Al tener mentes terrenales, estamos vacíos de la esencia de Dios. Esa es la realidad. Pero mire lo que dice Efesios 1:18. Voy a ir avanzando. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y mira el 19 lo que dice: y cuál es la supereminente grandeza de su poder. ¿Para quiénes? Para con nosotros. ¿Quiénes? Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice operación. Tómele nota a eso. Operación de su fuerza. Cuando viene ahí el cáncer, cuando viene el SIDA, cuando vienen las enfermedades incurables, usted dice: la operación de su fuerza. Mentes y acciones celestiales. Cuando yo pienso en la operación de su fuerza, tengo claro que Él no opera según nuestra lógica humana. No. Yo no me pregunto: ¿qué estoy haciendo mal? No, hermano, no estás haciendo nada mal. Es que tienes que pensar en la operación de la fuerza del poder de Dios. Ese es el momento de pensar en la operación
de fuerza de Dios. ¿Por qué? Al comprender la grandeza de su poder, enfrentamos cualquier circunstancia, cualquier situación, conscientes que Él excede toda situación, sobrepasa toda circunstancia. Dice la palabra que Él es espíritu, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es espíritu, trasciende los límites de la materia. ¿Qué significa eso? Si trasciende los límites de la materia, lo que tengas en tu cuerpo, tú dices, Él trasciende los límites de la materia. Lo que haya allá en el desempleo, en la escasez, Él trasciende los límites de la materia. Isaías, cuando estaba en su momento crítico en aquella cueva, la Biblia no dice que él se preocupaba por el pan y de beber, porque él trasciende los límites de la materia. Él solo miraba que le llegaba el pan y le llegaba ahí también para beber. Límites de la materia. Él trasciende límites. Él opera de manera sobrenatural. Él opera fuera de nuestro pensamiento. No es que Él no está trabajando, hermano, hermana, no. Es que tú estás perdiendo el tiempo con la mente terrenal, imaginando cómo va Él a operar. Estás perdiendo tiempo. ¿Sabe que a finales del 2024 yo le decía, Señor, ¿qué pasó con la visión que tuve en el 2023 y este año? ¿Pude cruzar ese río o sigo ahí, Señor? Y yo le dije, Señor, revélame. Para mí esto es importante, porque así voy a empezar mi año 2025. Y sabe que me quebranta, porque en ese momento mi pensamiento era, me voy a preparar, a orar, a resistir. Eso es lo que yo pensé. A resistir, a ser como esa palmera, ¿verdad? Que vienen los vientos y se agacha y se vuelve a parar. Eso fue lo que yo pensé. Pero en uno de los últimos altares que tuvimos en esta casa, el Espíritu Santo vino y me dijo, Yamilet, ¿quién te dijo que cruzarías caminando? ¡Guau! Mire, cuando me dijo eso, yo me quedé así como, es cierto. Yo no me enfoqué quién me había dicho vamos al otro lado. En mi temor de cruzar el río, yo me enfoqué en mi dificultad. Yo no me enfoqué ni quién iba a la par mío. Y en mi temor al momento de cruzar el río, yo no me enfoqué de dónde venía la voz. Y cuando el Espíritu Santo me hace la pregunta, ¿quién te dijo que ibas a cruzar caminando? Ahí mismo me dijo, ¿acaso no se podían paralizar las aguas? ¿Acaso no podías cruzar caminando a las aguas como Pedro? ¿Acaso no podías trasladarte como Felipe con el etíope? ¿Acaso no podías tener la misma revelación de Eliseo y tocar las aguas y que esas aguas se abrieran en dos como el Jordán y el Mar Rojo? Y me dijo el Espíritu Santo, quien asumió como cruzar fuiste tú. En tus limitaciones, en tu mente terrenal, asumiste cómo solucionar la situación de cruzar al otro lado. Yo no sé qué situación tiene usted, hermano. Yo no sé cómo usted empezó este año 2025. Yo no sé. Pero el Señor hoy nos está diciendo, ven, preséntate no con una mente terrenal. Preséntate con una mente de revelación. Que tu entendimiento sea alumbrado, que tus ojos sean abiertos
Dios, que tú vengas aquí no diciéndome, sálvame que perezco, sino que tú vengas a mí, como vino el centurión que dijo: Jesús, solo di la palabra, no es necesario que vayas, solo di la palabra, solo di la palabra. Los hijos no quieren, Jesús, solo di la palabra. El negocio no está bien, Jesús, solo di la palabra. Señor, mi cuerpo ya no puede más, mi órgano ya no puede más. Entonces ven y dile: Jesús, solo di la palabra. Preséntate como aquella mujer de flujo de sangre que dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo el borde me basta. El borde me basta, no es necesario que me vea, no es necesario que me toque por completo. El borde, porque su grandeza se extiende a todo límite, porque su grandeza sobrepasa la física, porque su grandeza sobrepasa el tiempo. Dios no tiene límite de espacio ni de tiempo. No lo limitemos.